El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Vamos a abrir en el libro de Segunda de Corintios. Estos versículos usted debe aprendérselos. Debe tratar de memorizárselos. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo lee? Aleluya. Se perdió Segunda de Corintios. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus... Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar en materia en este seminario. ¿Cuántos días llevamos? 4 días en esta mañana. Voy a hacer una pregunta. Vamos a refrescar algunos conocimientos porque mi intención es que usted aprenda. Amén. No es que esté como el oro allí oyendo solamente. Amén. Vamos a estar, ¿qué aprendimos ayer? ¿Qué tema tratamos ayer? A ver. No, levante la manito y colóquese de pie, a ver. Diferentes, los trabajos más comunes que se hacen en la hechicería, amén. ¿Qué trabajos pudimos aprender? Trabajo de destrucción y muerte, amén. Se hace con Gregorio. ¿Qué más? Tormento, amén. Síntomas, sueño, falta de sueño, ¿verdad? El insomnio. Los síntomas de cada uno de estos trabajos. ¿Para qué hacemos esto? Para que usted vaya aprendiendo a identificar cada uno de estos trabajos, porque Dios está levantando aquí un escuadrón de guerra espiritual. Amén. Porque Satanás se ha levantado con furia para tratar de atacar, y una de las armas que él está utilizando es la brujería, la hechicería. ¿Qué dice mi hermano? Trabajo de ruina. Amén. Estos trabajos lo hacen ¿con qué espíritu? No, trabajo de ruina y de destrucción con el negro Felipe. Amén. Y Huacaipuro. ¿Qué pasa cuando usted encuentra en su casa moneditas de 100, de 200? Es una evidencia de que están afectando nuestra economía y hay un trabajo de ruina. ¿Qué debemos hacer con esta moneda? ¿Cogerla y ir a la tienda a comprar? Coger un recogedor, ¿verdad? Una palita de esa con que recogemos la basura. Recogerla, echarla en una bolsita y dejarla fuera. Esas monedas no pueden entrar dentro de nuestra casa porque se activa inmediatamente el trabajo que hicieron. Amén. Algo que también a mí me gustaría que usted aprendiera. Le voy a hacer una pregunta. ¿La liberación es solo? ¿Para quién es la liberación? Para los cristianos. La Biblia dice que la liberación es ¿qué? El pan de los hijos. ¿Cuál es el propósito de la liberación? Limpiarnos de toda contaminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de llegar al Señor, nosotros no éramos ninguna perita en dulce. ¿Sí o no? Hacíamos muchas cosas, sucedieron muchas cosas en nuestras vidas antes de llegar a los caminos del Señor. Entonces, como hubieron muchas cosas, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, la Biblia dice que Dios nos dio nueva vida en Cristo, ¿verdad? Somos nueva criatura, pero espiritualmente, cuando la persona, y tomamos
Un ejemplo, por ejemplo, cuando la persona antes de llegar a los pies del Señor ha tenido una vida desordenada sexualmente, por ejemplo, que ha fornicado. Hoy en día, dijimos también que hoy en día ya el noviazgo ya no existe. Y en día, no, es mi novio, es mi novia, pero ese noviazgo, sí, de pronto no viven juntos, pero sí cada vez que se encuentran, terminan teniendo relaciones. Eso se llama fornicación. Entonces, cuando llegamos a los caminos del Señor, ¿verdad? Y la persona ha tenido una vida sexualmente así promiscua, ¿qué pasa? Que el Señor le perdona sus pecados, pero cada pecado que usted cometa tiene que consecuencias. Amén. La persona, Dios le da una nueva vida como pasó con Lázaro, pero esas ataduras, ¿qué pasó con Lázaro? Dios le dio una nueva vida, pero el Señor le dijo a sus discípulos, ¿cómo salió Lázaro? ¿Qué le dijo el Señor? Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y le dijo a sus discípulos, desatarle. ¿Por qué? Porque venía atado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y hemos tenido una vida desordenada, esos espíritus que estaban allí, que nos tenían cautivos, ellos quedan allí escondidos. Y esto quiero que usted lo tenga muy presente, porque hoy vamos a tratar un tema que se llaman las puertas. Cuando esos espíritus inmundos están en la vida de la persona, usted llega a Cristo, la palabra de Dios dice que Dios le dio autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos. Amén. Le dio poder y autoridad. Entonces, si la persona cuando recibe a Cristo, inmediatamente no recibe liberación. La persona pasa aquí adelante, recibe a Cristo en su corazón y Dios le da a ella, comienza un periodo de una nueva vida en Cristo. De ahí en adelante, ¿qué necesita la persona? Un proceso de liberación y de sanidad interior, que son los que van a restaurar la vida de esa persona. Hoy por hoy nosotros vemos cristianos que no pueden vivir una vida cristiana al 100% porque están luchando con situaciones que ya debieron haber quedado atrás, pero como no se le dio el manejo adecuado a esa persona, a ese hermanito, todavía después de tantos años de evangelio está viviendo la misma lucha. Amén. Entonces, cuando una persona ha tenido una vida bastante desordenada antes de llegar al Señor, los espíritus que entraron, porque todo pecado, cuando la persona practica el pecado, la puerta más grande de entrada de los demonios a la vida de una persona se llama el pecado. Cuando usted llega al Señor, el Señor perdona el pecado, pero el espíritu que entró a través de ese pecado queda escondido dentro de la persona hasta que esa persona decida someterse a un proceso de liberación o no decida, porque la persona no sabe. Por eso Dios tiene que entrenar a su iglesia para que nosotros como iglesia sepamos qué vamos a hacer con esas ovejitas nuevas que están llegando al templo. Toda persona que llega nueva al Señor debe pasar por un proceso de administración, debe pasar por un periodo de liberación y de sanidad interior. Espiritualmente hay puertas en nuestras vidas. Amén. Hay puertas que van a utilizar los enemigos para tratar de llegar a nosotros. Una persona llega al Señor, recibe nueva vida, pero hay espíritus que entraron a su vida a través del pecado que cometió antes de llegar al Señor. Entonces, ¿qué hacen estos espíritus allí dentro de la persona? Ellos se convierten, escriban allí, en porteros. ¿Qué hace el portero aquí? Aquí, cuando llega a la iglesia, usted va a encontrar una persona que está allí en la puerta cuidando. Sí, ¿quién es el que entra y quién es el que sale? Ahora, ¿qué hace un portero? Cuando la persona llega al pie de Cristo y no recibe liberación, ese espíritu que entró por el pecado que ella practicaba antes de llegar a los pies de Cristo se va a convertir en un portero. ¿Qué hace el portero? El portero cuida la puerta y él decide a quién abrirle y a quién no abrirle.
Entonces, como dijimos anteriormente, ese espíritu queda ahí en la puerta. ¿Y cuál es la misión de él? Abrir nuevas puertas para que ingresen otros espíritus inmundos en la vida de la persona y frustrar el plan de salvación de Dios en la vida de esa persona. Las puertas espiritualmente, en el tiempo antiguo, las ciudades eran amuralladas, tenían unas murallas bastante altas y las puertas eran bastante custodiadas, eran custodiadas fuertemente. Amén. Porque el enemigo que venía a atacar la ciudad, lo primero que quería conquistar eran las puertas de esas ciudades. Porque si el enemigo sabía que conquistando esas puertas tenía libre acceso al personal que estaba dentro de aquellas ciudades. Espiritualmente hay puertas en nuestras vidas. Decimos, le hago una pregunta, ¿puede un cristiano ser atacado espiritualmente? ¿Cuándo un cristiano es atacado espiritualmente? Cuando abre puertas, ¿verdad? ¿Y cómo se pueden abrir esas puertas? Ese mensaje lo dimos hace 2 días. La desobediencia. Y tomamos como ejemplo la vida de Saúl. Desobedeció a Dios. Dios lo rechazó. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Abrió una puerta con la desobediencia. Hay gente que está acostumbrada a obedecer a Dios el 50%. Como Saúl. Dios le dio una orden y obedeció parcialmente. Una obediencia parcial es una desobediencia. ¿A Dios se le obedece al 100% o no se le obedece? Saúl no buscó ayuda, sino que la desobediencia hizo que el Espíritu de Dios se apartara. Cuando el Espíritu de Dios se apartó, vino un espíritu de tormento, ¿verdad? Como no buscó ayuda, ese espíritu de tormento trajo consigo, ¿cuál espíritu? El espíritu de celo. Cuando David mató a Goliat, la gente comenzó a alabarle y a decir, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El corazón de Saúl se llenó de celo. Y como ese espíritu no fue echado fuera, abrió la puerta a otro espíritu llamado ¿cómo? Homicidio. De tal manera que Saúl desenvainó su lanza y trató de agredir a David varias veces. ¿Verdad? Y lo buscó por cielo y tierra. Lo buscó y lo buscaba y lo buscaba para matarle. Pero Dios guardó la vida de David porque había un propósito en él. Entonces, como no se echó fuera el espíritu de suicidio, se abrió la puerta ¿a cuál? Al espíritu de... Como no se echó fuera el espíritu de homicidio, el espíritu de homicidio abrió la puerta al espíritu de suicidio. ¿Cómo terminó Saúl? Saúl se suicidó, se lanzó él mismo sobre su propia espada y hasta allí llegó la vida del primer rey de Israel. Entonces, nosotros como personas espirituales sabemos que hay puertas en nuestras vidas. La única manera que esas puertas permanezcan cerradas es que usted lleve una vida íntegra delante de Dios, que usted viva un evangelio sin doblez. La Biblia dice que nadie puede servir a 2 señores al tiempo. O le sirves a Dios al 100% o te vas para el mundo al 100%. Pero hay gente que tiene un pie aquí y un pie allá. 50-50. A Dios no le gusta 50-50. O eres todo o no eres nada. O eres frío o eres caliente. Pero a los tibios Dios los vomita de su boca. Amén. Entonces, mire. Una vez que ese espíritu llamado portero está allí, él tiene una misión. ¿Cuál es la misión de él? Permitir el ingreso de otros espíritus inmundos para que entre ellos, entre todos, puedan llegar a cautivar la vida de la persona y frustrar el propósito de Dios en él.
sea cual fuera el ministerio que tenga, sea el grande del ministerio que tenga. Por eso le dije desde ayer, que la iglesia entraba en un proceso de limpieza, de santificación y de liberación. Porque todo aquello que estaba allí escondido, Dios lo está. Mire, y mientras estamos dando este seminario en las casas de los hermanos, Dios está limpiando las casas de los hermanos, está sacando Dios allí de cuanta cosa que estaban metidas en los hogares. Dios está limpiando nuestra casa espiritual, pero también está limpiando nuestra casa física. Porque Dios es bueno. Amén. Entonces, cuando un espíritu inmundo logra o quedarse allí porque la persona no buscó liberación, o logra entrar porque la persona abrió puertas, una vez entrada el espíritu inmundo en la persona, ese espíritu inmundo tiene una misión, y es crear en el cuerpo de la persona una fortaleza. ¿Qué entiende usted por fortaleza? Militarmente. Cuando nosotros hablamos militarmente, ¿qué es movilizarse? Recordando el seminario anterior, el que hicimos el 12 de diciembre. ¿Qué es movilizarse? Estar alerta, ¿verdad? En contra de los ataques del enemigo. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Es como una trinchera. Algo donde, por ejemplo, en el ejército, en medio de la guerra, cuando el enemigo está ahí adelante, las personas que están aquí atrás comienzan a poner como un vallado delante de ellos que les pueda servir para esconderse de los ataques del adversario. Entonces, cuando no cuidamos las puertas, nuestras puertas espirituales, y entra un espíritu inmundo, o no lo sacamos desde que nos convertimos al Señor, ese espíritu que se llama portero va a tratar de crear una fortaleza dentro de nosotros. Escuche, y esta fortaleza puede ser una enfermedad terminal. Porque nosotros pensamos que el enemigo se va a poner a jugar con nosotros al 8, 4 y 12. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esos eran los juegos de antes. Y ahora todo es puro computador y puro. Antes los juegos eran mejores. Antes jugábamos a la bola de trapo, a la lleva, al fusilado. Allí, fíjense que poníamos un poco de pote uno arriba de otro y con una bola lo tumbaba. Sabroso. Amén, y ahora no, y ahora los pelados no juegan, ahora todos lo tienen ahí con el computador y juegan a fútbol ahí en el computador, y juegan a cartas ahí en el computador, y juegan a esto y juegan a lo otro y ahí sentados. Entonces, esta fortaleza nosotros debemos tratar al máximo. Aquella persona que le gusta la guerra espiritual debe tratar al máximo de tener sus puertas cerradas. Que no haya un espacio por donde el enemigo pueda entrar. Hemos dicho que un poquito de levadura. Los que trabajan con pan, usted no necesita echarle una libra de levadura a la masa. Con 1 o 2 goticas de levadura usted le alcanza para sacar un pocotón de panes. Entonces, en el Señor, por eso es que a muchos no les gusta el ministerio de la guerra espiritual, porque usted tiene que caminar como Dios quiere que camine. La persona que le gusta la guerra espiritual tiene que someterse a los principios divinos. No puede hacer las cosas como a usted le gusta ni como usted quiere. El guerrero espiritual hace las cosas como Dios dice, cuando Dios dice y a la hora que Dios dice. Ya nosotros no tenemos voluntad propia. Se hacen las cosas como Dios quiere o no se hacen. Entonces, una vez estando el portero allí, él va a tratar de no salir. Hay gente que no aprecian la salvación que Dios le da. Hay gente que no guardan la liberación que reciben.
Mire, cuando un espíritu inmundo entra en una persona, él va a tratar de dar la pelea para no salir del cuerpo en el que está, de la casa, porque ellos le llaman casa al cuerpo. Dice la palabra que si un espíritu inmundo saliendo, ¿verdad?, de su casa se va por lugares secos, buscando el reposo, y al no hallarlo vuelve a la casa de donde salió. Y si la haya barrida, ordenada, pero vacía, ¿qué va a pasar? Viene y dice, bueno, y eso es una fortaleza. Lo sacaron, gloria a Dios. La persona llegó a los pies de Cristo, se sometió a un proceso de ministración, el Señor le liberó, le ministró sanidad interior y la persona quedó limpia y ordenada. Pero si la persona no persevera en el Señor, por eso es que la liberación no es para el inconverso, porque el inconverso no sabe cuidar la liberación que tiene. El inconverso no sabe que esos espíritus inmundos que salieron, ellos van a querer entrar. Y la única manera que un espíritu no entre es que Jesucristo tenga el control total y absoluto de la persona y que todas las puertas de acceso estén cerradas. Entonces la persona no sabe eso, la persona no sabe cómo cuidar la liberación, entonces ella piensa que ella viene para que le alivien y después se va. Adiós, luz que te guarde el cielo. Hasta la próxima vez que vuelva a enchuquizarse, entonces otra vez. Pero resulta que cada vez que esto sucede, la palabra de Dios dice que el postrer estado de aquella persona viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Hermano mío, vamos a vivir una vida correcta delante de Dios, porque los más perjudicados somos nosotros mismos. Cuando un espíritu inmundo logra entrar en una persona, se crea una fortaleza en ella para no salir. Ese espíritu inmundo puede producir enfermedades, puede producir daños permanentes en el cuerpo de la persona. Entonces, eso se convierte en una fortaleza, porque una persona que desarrolla una enfermedad constantemente tiene que estar allí, pendiente a las pastillas, pendiente a la medicina, que tiene que ir a cita médica, que no sé qué. Ahí hay un espíritu inmundo que entró porque las puertas no se cerraron o porque no lo expulsaron después de la conversión. Y ese espíritu inmundo va a crear una fortaleza para no querer salir. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Si hay fortalezas que el enemigo ha dejado en tu vida, llámese como se llamen, esa fortaleza en esta mañana van a quedarse destruidas en el nombre de Jesús. En esta mañana va a haber destrucción de fortalezas. Entonces, el mensaje es: vamos a cuidar nuestras puertas. La Biblia dice: todo me es lícito. Pastora, ¿será que ya me puedo tomar una cervecita? Para el calor, pastora, para el calor. Vea, usted se puede tomar toda la cervecería Águila si le da la gana. Pero yo no le aseguro que después de ello usted pueda conservar lo que Dios ha puesto en sus manos. Mire, lo que Dios le ha dado vale y vale mucho. Así que usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. La salvación no es cualquier cosa, hermano mío. La salvación no es cualquier cosa. Y hay gente que juega con la salvación. Hay gente que juega con su propio bienestar. La guerra espiritual, hermano, es delicada. Porque hay espíritus inmundos tratando de dañar la vida de la persona. Y no solamente la vida de ella, sino la vida de todas las personas que están alrededor de ella. Por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Por eso todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero yo no le aseguro que después que usted haga lo que le dé la gana, puede estar 100% allí metido en la presencia de Dios. Porque todo acto tiene consecuencia. Una pequeña locura, un pequeño huequito que usted abra en una de sus puertas es suficiente. Mire, los ratones, ellos no necesitan tener un hueco así grande para entrar. Por un huequito, si ellos logran meter la cabeza por ese huequito, listo. Cuando vienes a ver, por ese huequito tienes la casa infestada de ratas. No cometas locura. El evangelio no es religiosidad. Pero yo debo cuidar lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo debo cuidar lo que Dios me ha dado. Hay gente que constantemente están allí abriendo puertas y abriendo puertas. ¿Sabía usted que hay ministros de guerra espiritual que han terminado locos? ¿Sabía usted que hay personas que después de ministrar guerra espiritual han quedado enfermas? ¿Por qué? Porque no cuidaron sus puertas. No cuidaron sus puertas. No es que yo puedo hacer, sí, yo puedo. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero después no esté llorando, porque todo lo que usted haga tiene consecuencias. O si no, preguntémoslo al hermano David. Pero no David. David, el de la Biblia. Yo me puedo quedar aquí en la casa. Oye, si yo tengo un ejército bien fuerte y bien guerrero, voy a mandarlos a ellos y yo me voy a quedar aquí porque yo puedo quedarme. Resulta que ese día el diablo le tenía. Mire, el diablo no te va a pedir a ti ni una semana ni 2 meses. En un minuto. Escucha, en un minuto que tú le des al diablo es suficiente para dañarte la vida a ti y para dañarle la vida a toda tu descendencia. Un momentico en el cual David tenía que estar peleando la batalla y no la peleó, sino que se quedó en la casa. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl desobedeció y mire lo que le pasó. Un solo momentico. Y en ese momentico resulta cómo entró esta mujer allí al patio. Yo no sé si era que ella tenía llave. Yo no sé si era que ella eso lo hacía de una manera, ya lo había cogido por costumbre. Pero ese día que David se quedó, ahí estaba una mujer. Y no cualquier mujer, tremenda mujer. Esa era la debilidad de David, ¿sabe? Y como las cuestiones espirituales se heredan, le salió un hijo que la sacó del estadio. ¡Pah! El hombre que tuvo más mujeres en la Biblia, Salomón. ¿Y qué pasó con él? Las mujeres que tenía, como tenía esa debilidad igual que el padre, también terminó por llevarlo a la bancarrota. No, ese fue Sansón. A Salomón no le cortaron el cabello. Una sola locura hizo David. ¿Cuántos días necesitó Dios? El enemigo. ¿Cuántos días? Un momentico. Una miradita. Y vio a la mujer, tremenda mujer, porque el diablo sabe lo que te gusta. El diablo te conoce mejor que tú mismo. Él sabía cómo le gustaban las mujeres a David. Y ni más ni menos se la puso ahí mismo, en su propia casa. Él no tuvo que ir a buscar a ninguna parte. El pecado tú no tienes que irlo a buscar a ninguna parte. Lo tienes ahí mismo en tu propia casa, a través del internet. Los vecinos vienen a buscarte. Oye, pero ¿por qué no nos vamos a tomar una cervecita? Te llama por teléfono, oye, ¿qué tienes que? Vamos, yo te invito, yo pago todo. Ese es el diablo. Sí. Un momentico, ¿y qué pasó después de eso? David vino, tuvo su cuestión allí con esta mujer bien hermosa, ¿cómo se llamaba? Jezabel. Yo me iba a asustar. Yo dije, bueno, pues ustedes están aquí, pero tienen el sueño.
como el de Sansón. Él llegó y cogió a la mujer y dijo, listo, aquí no ha pasado nada, nadie se dio cuenta, yo soy el rey. Pero resulta que todo acto tiene consecuencias y allá no quedó la cuestión. Cogió el enemigo y ¡pum! Tiro fijo. Quedó embarazada la muchacha. Y ahora, y el marido estaba ya en la guerra. Lo que no hizo David lo estaba haciendo el esposo de esta mujer. Y ahora, ¿y cómo le embolatamos aquí a Urías? No podemos decir que es de él porque él estaba en la guerra. Y el Espíritu Santo nada más vino sobre María. Le podemos meter aquí gato por liebre. Y comenzó, mire, un pecado comenzó a maquinar otro. Y comenzó David a maquinar, hasta que el pecado que cometió lo llevó a cometer otro pecado peor, que fue el pecado de homicidio. Comenzó a planear la manera como deshacerse del producto de su equivocación. Y terminó matando a un hombre fiel. Lo puso enfrente de la guerra. Todo el mundo lo dejó solo y ¡pah! El autor intelectual de la muerte del esposo de esta mujer, David. Claro. La fidelidad de un hombre. Oye, lo emborrachó y le ve, acuéstate con tu mujer y descansa. Y aquel hombre fiel dijo, ¿cómo voy a estar yo durmiendo? Lo que no hizo David, mientras sus soldados estaban allá matándose, él estaba aquí con Betsabé. Sabroso. Aparentemente no había pasado nada, pero resulta que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y las consecuencias se vieron en la vida de ese niño que no le fue permitido nacer porque se murió. Y en la vida de toda su familia, porque a través de eso Dios mandó una maldición sobre toda su familia. De tal manera que uno de sus hermanastros terminó violando a una de sus hermanas. Uno de sus otros hijos terminó rebelándose en contra de David. Dios le dijo, por esto que hiciste, la espada nunca se apartará de tu casa. Salomón era manso y todo, pero mujeriego. Y las mujeres terminaron apartando el corazón de Salomón de Dios. Entonces, la guerra espiritual es muy delicada. Si a usted le gusta la guerra espiritual, o no, hay gente que no es que le guste, es que le toca. Como me dijo una hermanita, a mí la guerra espiritual yo la ejerzo no porque me gusta, sino porque me toca. Tengo unos vecinos que a toda hora me están dando duro, cada rato están estirando y tirando y tirando, entonces me toca. Si a usted le toca ejercer la guerra espiritual, entonces le toca también guardarse en integridad delante de Dios. Le toca mantener las puertas abiertas. Están despiertos. Ya se despertó también el de Sansón. Gloria a Dios. Cada vez que me acuerdo de Sansón, me acuerdo del hermano Jorge. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la guerra espiritual es muy delicada, pero hermoso. Hermoso cuando tú ves lo que Dios hace en una vida, cuando tú ves que a través de tu ministerio las vidas son rescatadas de las tinieblas. Amén. Entonces, hay una tarea que les dejamos. Levante la tarea a ver. Todos los que la trajeron, a ver. Ahí sí están todos los departamentos. ¿Quiénes trajeron los departamentos? A ver. Aquí está Colombia, Atlántico, Guajira, Chocó, se parece a Guajira, Córdoba, Amazonas, los departamentos, a ver. Risaralda, Meta. A ver. Busque, hay gente que le está dando vuelta al mapa porque no le encuentra el nombre. Quindío. Señorita Atlántico.
Señorita Nariño. Ese es Meta. Valledupar. Valledupar Cesar. Distrito Turístico y Cultural. Boyacá. Nariño. Vamos a hacer algo. Colóquese de pie y recoja todas las sillas esas que están ahí. Canal Renacer.